proceso para poder avanzar. En estos textos que hemos leído, vemos reflejado dos cosas muy importantes en la vida de todo cristiano. Dos cosas importantes en la vida de todo cristiano: el propósito y el proceso que Dios tiene en nuestra vida. A veces el propósito de Dios siempre es bueno, pero a veces el proceso nos va a costar. El proceso es complicado. El proceso va a doler para llegar al propósito de Dios. Mire, en el versículo 21, el Señor tenía un propósito específico. El Señor tenía un propósito claro sobre su pueblo. Escuchen lo que dice el versículo 21. Dice la palabra de Dios: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Qué bonitas palabras. Qué bonitas palabras del propósito de Dios. No desmayes delante de ellos. Pueblos más grandes, pueblos más poderosos, pueblos que tenían armas, que sabían pelear, que estaban adiestrados para la guerra. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, que no tenía armas y que no era un pueblo guerrero, les dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, para darles en posesión la tierra prometida. Por eso les recuerda que Él es un Dios grande, es un Dios temible, es un Dios terrible para los otros pueblos que están en medio de ellos. Que ellos no van a pelear las batallas, que Él peleará las batallas por ellos. Al estar Él en medio de nosotros, nos recuerda algo importante. Sofonías capítulo 3 versículo 17. Mire lo que nos recuerda, algo importante para nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos peleando, batallando, luchando con nuestros propios medios. Estamos luchando la pelea nosotros. Escuche el Salmo 3:17. Dice la palabra: Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Dónde está Dios? En medio de ti, poderoso. Él salvará. Él se gozará sobre ti con alegría. Él callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios nos recuerda su poder, su salvación, su gozo sobre nosotros, su amor que guarda silencio y su regocijo. Hay un propósito, pero también podemos ver en los textos que leímos al inicio que el Señor tenía un proceso para llevar a cabo su propósito en ellos. Sí, es bonito, Dios grande, temible, está en medio de nosotros. Es bonito reconocerlo, es bonito entenderlo, que Dios tiene todo bajo control, pero también Dios tiene un proceso. Escucha el versículo 22, de ahí mismo de Deuteronomio 7. Escucha lo que dice el versículo 22 de Deuteronomio 7. Dice la palabra de Dios: y Jehová tu Dios, escuche, echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dios tenía un proceso para llevar a cabo el propósito en su pueblo, para llegar a cabo la posesión de la tierra prometida. Y Dios le dice: Jehová tu Dios va a echar estas naciones de delante de ti, pero lo va a hacer poco a poco. Dice Dios: no podrás acabar con ellas enseguida, pero tiene un propósito: para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dios no lo iba a hacer de la noche a la mañana.
Dios no haría las cosas de la noche a la mañana. Dios lo haría poco a poco y lo haría con el propósito de que las fieras del campo no se aumenten contra ellos por quedar la tierra deshabitada. Preguntemos a nuestra vida: ¿podía Dios darle la tierra prometida a su pueblo de la noche a la mañana? Sí podía. Él podía hacerlo. Él podía introducirlo sin la necesidad de Jericó, de la guerra que tuvieron con Jericó. Él podía introducirlo sin la necesidad de luchar con las 7 naciones que se iban a enfrentar. Él podía destruir absolutamente todo y decirles: aquí está la tierra, poséenla. La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué poco a poco? Porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. Dios no hace las cosas a como nosotros queremos. Él tiene un proceso perfecto para llevar a cabo sus planes en nosotros. Es un proceso y es perfecto el proceso de Dios para llevar a cabo sus planes sobre nuestra vida. Ahora veamos esta enseñanza a nuestra vida. La palabra de Dios nos declara que Dios tiene propósitos sobre nosotros, propósitos específicos, propósitos claros que la palabra del Señor marca. Hemos nacido en esta tierra con un propósito definido. No podemos nosotros andar quebrando ese propósito, faltando a ese propósito. No podemos nosotros pasar por alto ese propósito por el cual nacimos. Hemos nacido con un propósito, pero hay un proceso para llegar. Escucha Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 es un versículo muy conocido de todos. Escuche este versículo de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nuestra vida. Son los pensamientos de Dios, no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son de continuo al mal. Mis pensamientos son pensamientos equivocados. Mis pensamientos son pensamientos torcidos. Pero Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de mí. Dice Jehová, escuche, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que están esperando. Dios tiene pensamientos claros y correctos sobre nuestra vida, pero no son mis pensamientos, son los pensamientos de Dios. Dios tiene un plan para nuestra vida y también nos dice que en su palabra que sus planes son buenos, sus propósitos son buenos, sus pensamientos son buenos para nosotros. Pero también su palabra nos muestra que sus planes buenos, que sus planes correctos sobre nuestra vida, que sus pensamientos que Él tiene sobre mi persona, tienen un proceso. Escuche Eclesiastés 3:1, por favor. Eclesiastés 3:1. Escuche lo que dice en este pasaje. Dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Y cuántos de nosotros nos adelantamos a ese propósito específico que Dios ya tiene? Y nos adelantamos y hacemos cosas que no debemos hacer y nos equivocamos. Pero Dios tiene su tiempo, porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es a su tiempo, es en su momento, pero es bajo su propósito y bajo su proceso. Gálatas 6:9. Escuche lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien. No se canse de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué es lo que va a pasar?
segaremos, a su tiempo recogeremos. La palabra segar significa cosechar. A su tiempo vamos a cosechar lo que nosotros sembramos si no desmayamos. Cuando no comprendemos cómo es el trabajo de Dios en nuestra vida, con sus propósitos y con sus procesos, es entonces que muchas personas se desesperan, se decepcionan y comienzan a preguntarse: ¿acaso Dios podrá? ¿Acaso Dios cambiará? ¿Por qué no me sucede ya? Ya lo necesito. ¿Por qué no me lo da en este momento? Lo estoy necesitando para mi vida ya. ¿Por qué no lo restaura de una vez? ¿Por qué no lo cambia si Él es todopoderoso? Y como lo vimos en el texto que leímos, para iniciar, la respuesta es que aunque nosotros no lo comprendamos, el Señor sabe lo que está haciendo y tiene un propósito para hacer cosas de la manera que Él las hace para nuestra vida. No es de hoy ni de mañana, es cuando su disposición y su voluntad lo permitan. No es hoy y no es mañana, es cuando su disposición y su voluntad lo permitan. Por eso Dios tiene un proceso y un propósito para nuestra vida. Permítale trabajar para lograr perfección en nosotros. Permítale trabajar en su vida. ¿Qué tenemos que hacer mientras el Señor cumple su propósito y sus procesos en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, yo ya entiendo y lo entendí. No es cuando yo quiera, es cuando el Señor lo requiera y así sea. Y si mientras yo estoy con dolor, si mientras yo estoy sufriendo, es porque estoy pasando por un proceso. Yo lo entendí. Yo me desesperé con mis hombros y sigo desesperado con este. Pero mientras está el dolor, cómo estoy aprendiendo. Y cuando me lastimo, ay Señor, gracias por esta lastimada. Antier me estaba sobando aquí, hasta sentí el tendón que lo moví para arriba, ¿no? Pero Dios tiene un propósito y es específico. ¿Qué tenemos que hacer entonces mientras el Señor cumple su propósito y su proceso en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? Veamos. Número 1, Habacuc 2:3. ¿Qué tenemos que hacer? Habacuc 2:3. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice: y aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas no se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué tengo que hacer yo mientras se cumple el propósito y el proceso en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es aprender a confiar totalmente en Dios, que Él cumplirá sus promesas y sus planes para mí. Yo tengo que aprender eso. Él va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir sus planes para con nuestra vida. Y si mientras estamos con dolor, si mientras estamos en tristeza, es porque el Señor tiene preparado algo especial, algo grande sobre nosotros, que tenemos que esperarlo, porque de que llega la bendición. Muchas veces le preguntamos al Señor: ¿cuándo, Señor? O ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo? Pero tenemos que confiar que Dios cumplirá sus propósitos en su tiempo, porque en su tiempo es perfecto. Él no llegará tarde, porque nunca va a llegar tarde. Él no falla.
Él no miente. Aunque nos parezca que se está tardando, aunque nos parezca que se está equivocando, no debemos desesperarnos, no debemos desanimarnos. Tenemos que aprender a esperar en Él, porque el tiempo de Dios no es lento, el tiempo de Dios no es rápido, el tiempo de Dios es perfecto. La enseñanza entonces es: aunque tu bendición parece que está tardando, espérala, porque sin duda vendrá. Ya lo veo tarde, pero el Señor lo va a dar. Le dije al doctor, oiga doctor, ya casi tengo un año con los tendones reventados, todavía es propicio a que yo me opere. Y me dijo, pues está vivo. Bueno, pues entonces sí. ¿Qué debemos hacer? Número 2, Romanos 5:3. ¿Lo tiene? Y no solo esto, escuche, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tenemos que comprender que durante el proceso el cual estemos llevando por lo que está sucediendo en nuestra vida, el Señor nos dará lecciones muy importantes para nuestra vida. La palabra dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que es lo que nos falta a muchos. A nadie le gusta pasar por tribulaciones en la vida. A nadie le gusta pasar por dolores en la vida. A nadie le gusta pasar preocupaciones por la vida. En esos momentos le clamamos al Señor con fe para que nos saque de la preocupación, de la tribulación por lo que estamos pasando. Y seguramente no solo oramos, sino que también ayunamos, clamamos, nos comprometemos con el Señor a hacer algo. Y nuevamente aparece la pregunta: ¿puede Dios sacarme inmediatamente de esta tribulación? La respuesta es sí, Él puede hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Es ahí donde tenemos que comprender que el Señor tiene lecciones importantes que enseñarnos en este tiempo de tribulación. Remóntese un poquito para atrás. Cuando estaba bien, ¿qué no hizo por el Señor? ¿Qué pudo haber hecho? El apóstol Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fortalezcase en él. Y una de estas lecciones que nosotros aprendemos por lo que estamos pasando no se cursan en ningún colegio bíblico. Estas lecciones no se cursan en ninguna capacitación. No hay. Esta lección es la paciencia. Es decir, aprender a esperar en Dios sin desmayar. Y esta lección la cursamos solamente en el caminar de nuestra vida con Cristo. Ahí es donde aprendemos las lecciones con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Número 3, Miqueas 7:7. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos en esta leve tribulación momentánea que produce un excelente y cada vez más peso de gloria en nosotros? Miqueas 7:7. Escuche lo que dice la palabra. Dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Lo leemos de nuevo. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Señor de mi salvación. Y Dios mío, el Dios mío me
Oigan, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en sus propósitos y esperar que Dios termine su proceso en nuestra vida. Porque lo va a terminar el Señor. Va a llegar a su fin el problema que tengamos. Y va a quedar como parte de la historia de nuestra vida. Pero tenemos que esperar en Él. Así como lo decidió el profeta Miqueas, nosotros tenemos que poner en el Señor nuestra mirada. Mirarlo solo a Él. Mirarlo, aclamarle a Él. No mirar a las circunstancias. No mirar a las dificultades. No mirar el calendario. Poner nuestra mira en Dios. Poner nuestra mira en su fidelidad, en su poder, en su amor para con nosotros. No mire a lo que le pueda pasar. Él no dejará media su obra en nosotros. Él no deja su obra a medias o a medias. Lo hace perfecto. Siempre lo hace perfecto. Y si llega la muerte, es la perfección de Dios sobre nosotros. Escuche Filipenses 1:6. Escuche Filipenses capítulo 1, versículo 6. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. 1:6. Dice la palabra de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto. Pablo ya estaba convencido. Pablo ya estaba persuadido. A él nadie le iba a quitar esto. Él lo sabía. Él lo entendía bien. Porque él había pasado por muchos procesos sobre su vida. Cuando iba hacia Damasco, una luz cegó su rostro y cayó a tierra. Y quedó casi ciego, no veía. Le ayudaron a entrar a Damasco, a la calle de la derecha. Ananías fue a orar por él. Y el apóstol Pablo se recobró, pero ya no recobró tanto su vista. Dice que le caían escamas de sus ojos. A los de Filipenses les dice que con amor ellos quisieran sacarse sus ojos para ponérselos. A los Gálatas les dice: miren con cuán grandes letras de mi puño estoy escribiéndoles la carta. Él entendía de procesos, de propósitos. Y dice aquí: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Él comenzó en nosotros una obra. Él comenzó a hacer algo. Y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado en nosotros algo y lo va a terminar. Y lo va a terminar bien. Porque nuestro Dios así es. Su propósito y su proceso se cumplirán para bendición en nuestra vida. Y saldremos de ese propósito. Y saldremos de ese proceso bendecidos. Grandes. Fuertes en la fe. Creyendo que Dios es grande. Y podremos anunciarlo a los demás. Que Dios es bueno para con nosotros. Solo tenemos que confiar y esperar lo que Dios hará en nuestra vida. Recordemos que el propósito y el proceso de Dios sobre nuestra vida son perfectos. Y tenemos que vivir dentro de ese gran proceso y dentro de ese gran propósito sobre nuestra vida. Hay que vivirlo. Nos duele, sí nos duele. Nos lastima, nos lastima. Pero el propósito de Dios es bueno para con nosotros. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos quiere. Tanto que Él fue a preparar un lugar a través de Jesucristo. Para que donde Él esté, así como nosotros somos, estemos con Él. Operados o no operados,
¿Con qué más cosas nos ha hecho la ciencia? Con todo eso que hemos recibido, vamos a estar con el Señor para siempre, recordando que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, en este día. Dejo el lugar.